Bueno, lo que pasa es que, bueno, a ver, tenemos varios frentes abiertos. Bien. Uno es el monitoreo de aire, que es un equipo de la CONEA que en su momento estuvo en funcionamiento, más o menos unos 4 años después. Un rayo rompió parte del equipo y no se puso más en funcionamiento. Hace más o menos 8 o 9 años que no funciona. Ujú. Y ahora hace 4 o 5 años que estamos intentando ponerlo en funcionamiento. Y bueno, la burocracia, tanto desde nación, provincia, todavía no han permitido ponerlo en funcionamiento para saber, para poder medir los aires transfronterizos, desde el lado argentino, digamos. Y bueno, ahora suponemos que para marzo vamos a tener el equipo en funcionamiento. Eh, Ayer tuvimos reunión en el Ministerio de Ambiente de la Nación, Ujú. que bueno, que estábamos esperando poder hablar con el ministro Cabandier. Cuando llegamos a Buenos Aires nos informan que el ministro no se encontraba en Buenos Aires, estaba en el Calafate. Así que bueno, nos atendió el señor Fedovisky y la jefa de gabinete y Soledad Canteros, que bueno, que tuvimos una charla con ellos. Y con el tema del monitoreo de aire, digamos, hoy la traba mayor que tenemos es CONEA, que es quien tiene que poner en funcionamiento el equipo, porque los equipos en realidad son de CONEA. Y bueno, no hemos podido lograr que CONEA, hablando así en criollo, nos dé bolilla, como para que eso se ponga en funcionamiento. Bueno, eso fue uno de los pedidos que le hicimos a la jefa de gabinete, que se comprometió a hablar con la gente de CONEA para que arreglen el equipo y vengan a instalarlo. Ya la provincia ha hecho casi todo para que el resto de las cosas estén a punto, como para que el equipo de CONEA sea instalado en Costa Uruguay Sur. Ujú. Así que bueno, pero todavía no lo hemos logrado y hace más o menos casi 5 años que estamos trabajando en esto. Bueno, después el monitoreo de Botnia, digamos, se hace únicamente monitoreo químico, lo cual nosotros lo venimos diciendo desde que se inició el monitoreo, que ese monitoreo no sirve, Mm. porque no podemos monitorear únicamente la parte química y se monitorea en dilución, no en cantidad que tiran. Este, Nosotros decimos que tenemos que también medir con marcadores biológicos, que es donde realmente se demuestra la contaminación de este tipo de plantas, digamos, es con marcadores biológicos y no solamente midiendo la parte química, y mucho menos si medimos, no medimos en cantidad, sino medimos cualitativamente, digamos, en vez de medir cualitativa y cuantitativamente. Así que bueno, hablamos ese tema, hablamos el tema, bueno, ahora el Uruguay va a ampliar la planta de Quemira que está Mm. en la planta de UPM en Fraiventos, digamos Ujú. UPM 1, Ujú. porque Quemira de UPM 1 va a abastecer de insumos químicos a UPM 2. O sea que la planta tendría que triplicar su producción. Digamos que es una cosa, sería una planta y media más de la que está en la en Fraiventos, digamos, pero la quieren hacer ahí y desde ahí llevar los insumos químicos a UPM 2. El 18 de, el 18 de diciembre de ahora del 2020, el Uruguay presentó a Cancillería digamos, el estudio de impacto ambiental y los estudios para la consulta argentina, ya que está a la vera del río Uruguay y corresponde que la CARU tome cartas en el asunto. Bueno, fue presentada y bueno, Argentina tiene 30 días para decir si está de acuerdo o no.
y si no, si no contesta, se da como que Argentina sí estuviera de acuerdo. Si Argentina no está de acuerdo con eso, ahí se empezarían a correr los 180 días de consulta, donde Uruguay deberá presentar más información, porque la información que presentó para Argentina, si dice que no, es porque no le satisface o no está de acuerdo con que esa planta se haga a vera del río Uruguay y Claro. que los afluentes de la planta vayan al río Uruguay directamente, digamos. Y otro tema es que Mira es una planta dentro de otra planta, pero no tiene nada que ver con UPM, inclusive son capitales diferentes. Mira, parte de capitales de Mira es el estado finlandés. Claro. Y bueno, eso es como que nunca se trató, como que Mira siempre quedó ahí a un costadito, siempre se miró UPM, nosotros siempre decíamos qué vamos a hacer con Mira, y nadie nunca nadie nos dio respuesta sobre eso. Y ahora resulta de que van a triplicar la producción y bueno, estamos muy preocupados por eso. Tal vez fue una dificultad la de ayer no haber accedido directamente al ministro de Ambiente, ¿no? Para tener respuestas más concretas. La verdad que no. La verdad que nos fuimos un poco decepcionados con ese tema, porque la finalización de la reunión fue, todas las consultas que ustedes nos hicieron se las vamos a pasar al ministro, y el ministro es el que toma la última decisión. Y bueno, nosotros dijimos que estábamos un poquito decepcionados porque habíamos viajado a Buenos Aires con todo el tema de la pandemia, con los gastos que los pagamos todos del bolsillo nuestro. Dejamos de trabajar para ir a Buenos Aires y no nos encontramos con el ministro, si bien fuimos bien atendidos y sobre todo por la jefa de gabinete, Canteros, pero bueno, faltó, digamos, ya que nos dieron la reunión, creo que el ministro Cabandier debería de haber estado. Otra de las cosas que estamos muy preocupados es la nueva reforma del digesto que nos regaló la cargo anterior, digamos, donde hay regresión de calidad de agua, digamos. Hay parámetros en el cual, en vez de mejorarlos, permiten más contaminación, digamos, que se pueda contaminar más en vez de ir para adelante. Es como que hemos ido para atrás en muchos parámetros, en 10, 12 parámetros o más. Es como que adecuaron el digesto a este tipo de empresas. Claro. El fósforo, por ejemplo, lo llevaron de 0,5 miligramos por litro a 5 miligramos por litro, por ejemplo, que es uno de los problemas que tiene UPM, que se pasa con el fósforo, por ejemplo. Y le iba a consultar al respecto, sí. El tema de la contaminación del río Uruguay, ¿cómo está actualmente? Si se tiene, algún estudio al respecto, porque sabemos que en los últimos tiempos han aparecido también algas y se preveía que podría ser de esto también. Bueno, sí, digamos, el río Uruguay está al borde del colapso. Así te lo puedo decir y lo afirma la gente que lo ha estudiado. Digamos, las algas justamente es exceso de nutrientes. ¿Y los excesos de nutrientes qué son? Es el fósforo. Justamente, Botnia tira 70 kilos de fósforo por día al río Uruguay. El fósforo, el nitrógeno, la urea, que también utilizan urea para la planta de tratamientos de afluentes. Ellos utilizan urea para la purificación del agua, y la urea también es un nutriente. Si bien no solamente es únicamente la planta, también tienen que ver los agroquímicos también tienen este tipo de componentes en los fertilizantes, y también que van a parar a los lechos del río y después terminan en el río Uruguay. Pero este tipo de planta hace un aporte muy grande de nutrientes al río, que estos últimos tiempos hemos visto grandes cantidades de algas.
y esas algas en tanta cantidad producen dos cosas. Primero, consumen oxígeno, que cuando hay poco movimiento de agua, que el río Uruguay es un río que no corre mucho por su caudal y por su forma de flujo y reflujo que tiene. Y la otra es que cuando en tantas cantidades no hay oxígeno, se pudren y se mueren. Cuando las algas mueren, largan una sustancia tóxica que es la que es perjudicial inclusive para las personas. Imagínate, eso también lo comen los peces, y ahí es donde aparecen las grandes mortandades de peces que le echan la culpa a que hacía mucho calor, a que la falta de oxígeno. Sí, la falta de oxígeno es cierto, pero ¿por qué la falta de oxígeno? Por el exceso de algas. Claro. Entonces, todo está concatenado con todo, digamos. Sí.